¿Qué tal? Una vez más con ustedes, José Guillermo Ramírez Mendoza, ingeniero de aplicaciones de Global PLM. Ya que como lo vimos en la primera parte, en esta segunda parte vamos a continuar con el desarrollo de nuestro troquel progresivo. A continuación veremos los siguientes pasos para poder crear herramientales, así como todas las estructuras que nos hacen falta para poder tener el troquel. En esta ocasión observamos ya tenemos la estructura metálica con la cual vamos a tener que desarrollar el troquel. Tenemos aquí el desarrollo y la colocación de todas las estaciones de corte, estaciones de doblado, para poder generar nuestra estructura final. A continuación vamos a pasar a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto nos va a dar la posibilidad de poder generar un nuevo paquete de información relacionada para la creación de nuestro troquel. Una vez que cambiamos nombre y nombre de proyecto, le damos OK. Y a continuación pasamos a una nueva interfaz, la cual nos va a dar la posibilidad de empezar a colocar aquella información importante y relevante para la creación de los herramientales dentro de los troqueles. A continuación vamos a irnos a creación de los plates, en este caso de los elementos de las placas. Y aquí en la parte de las placas yo voy a poder tener una colocación manual. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos una serie de elementos ya predefinidos. Y en este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, una base plate. Aquí es donde vamos a estar definiendo los valores con los cuales vamos a estar trabajando directamente. Aquí vamos a colocar unos valores determinantes. Vamos a colocar un channel top. Tal vez aquí un valor de 100 unidades. Y por último tal vez uno de 10 unidades. Una vez que tengo seleccionada esa parte, yo paso a la interfaz. Y es aquí donde selecciono una de las partes de los plates dentro de mi troquel progresivo. A continuación vamos a colocar un pillar guide plate. Aquí mismo igual tengo ya información ya predefinida, donde yo voy a dar información referente a cuál es su estructura física y geométrica, y de una manera muy sencilla yo puedo empezar a construir cuál es la definición final de mi troquel progresivo. Aquí por ejemplo colocamos este elemento. Imaginemos que ya tenemos por ejemplo información en templates, información ya bien detallada de algún tipo de troquel que hayamos hecho en el pasado. Para eso yo puedo descargar esa información, darle open, ¿verdad? Y aquí por ejemplo seleccionar uno que tengo preparado en unidades milimétricas. Una vez que tengo esa colocación, si nos damos cuenta a continuación, visualmente observamos cuál es la colocación estratégica de todos los elementos que van a ser parte y formar parte de nuestro troquel progresivo. A continuación vamos a agregar el strip, en este caso nuestra línea de manufactura con la cual vamos a estar trabajando. Lo colocamos ahí, vemos visualmente en color verde que se encuentra colocado en el centro. Vamos a moverlo un poco y vamos a tener los cambios. A continuación vamos a generar los patrones de guías. Estos patrones de guías nos van a servir por ejemplo para colocación de guías y de elementos que van a estar formar parte completamente del conjunto de troquel que estamos diseñando. Una vez que tenemos definida esta información le damos OK y vamos a ver cómo a continuación automáticamente vamos a tener la colocación de todos los elementos que van a formar parte de nuestro troquel. Si nos damos cuenta, tenemos los plates, cada elemento va a formar parte importante de cada una de las estructuras con las cuales vamos a estar trabajando. A continuación vamos a empezar a establecer la colocación de un elemento punzador que va a hacernos los cortes circulares. Para eso lo que voy a seleccionar es un Round and Cut Stamps. Voy a seleccionar un tipo de teoría Strack. Y bueno, ya que seleccioné esta parte, vamos a seleccionar este elemento. A continuación vamos a pasar a una interfaz. Esta interfaz nos va a ayudar de una manera muy sencilla para poder estar ubicando aquellos puntos importantes para la conceptualización de nuestro elemento. Una vez que tengo esa parte, vamos a seleccionar la estructura con la cual vamos a colocarla. Aquí por ejemplo la estructura circular. Una vez que tengo determinado ese punto, seleccionamos aquí información referente a cuáles son los elementos, medidas, etcétera, que nos va a estar definiendo por ejemplo este primer elemento que nos va a estar haciendo los cortes circulares. Una vez que definimos cuál es la estructura, vamos a continuar seleccionando otro tipo de opciones. Aquí por ejemplo vemos visualmente cuál es el comportamiento de nuestra selección. Esta visualización nos va a ayudar a tener una conceptualización de una manera más sencilla de la estructura con la cual estamos trabajando. Aquí por ejemplo termino de definir cuál es mi elemento de trabajo. Una vez que lo tengo definido le paso OK y vamos a darnos cuenta que se genera la creación automática de la herramiental. Aquí tenemos la colocación de un primer herramiental. Este herramiental lo vamos a replicar hacia las demás estructuras. Simplemente selecciono el herramiental y selecciono el siguiente punto. Nos vamos a dar cuenta que de una manera muy sencilla estamos teniendo los cortes primeros de los 4 elementos circulares. Una vez que tenemos esa definición hecha, vamos a continuar. Aquí por ejemplo vamos a generar otro tipo de estampado. Para eso nos vamos a ir a seleccionar lo que es una vez más el pre-stamp. Seleccionamos
en este caso el Control Cut Stamps, y vamos a seleccionar el que se refiere con la cabeza, ¿verdad? El que tiene lo que es este tipo de estructura. Una vez que seleccionamos ese punto, aquí, como les comentaba, vamos a irnos a referenciarnos a lo que ya hicimos trabajando. Una vez que tengo seleccionado ese tipo de colocación, simplemente coloco algunos tipos de distancia y nos damos cuenta toda la información viene totalmente referenciada geométricamente y visualmente. Y aquí tenemos una caja de recuerdo, lo cual nos va a dar la posibilidad de poder meter ese tipo de información. Una vez que tengo esa colocación, nos vamos a dar cuenta que se genera la herramienta automáticamente. Esa herramienta nos va a hacer la generación de la herramienta de corte. Yo puedo abrir la herramienta y me doy cuenta que esta herramienta pues se forma automáticamente. Tengo lo que es una primera parte, ¿verdad?, en la cual va a funcionar como base para el corte. Nos damos cuenta en este punto. Y también tenemos el otro elemento, que es el que va a estar perforando nuestra estructura, nuestra hoja de metal. Si nos damos cuenta, todo ese tipo de herramientas se generan automáticamente dentro de la parte de PDX de Creo Elements Pro. Continuando con la demostración, vamos a colocar otro tipo de estampado. Por ejemplo, en este punto, aquí, por ejemplo, voy a seleccionar una ahora que no tenga cabeza, ¿verdad? Seleccionamos un tipo seleccionamos en este caso el elemento con el cual va a estar trabajando. Si nos damos cuenta, de una manera muy sencilla estoy obteniendo cada herramienta, y así de sencillo es simplemente seleccionando la estructura previamente que yo he trabajado, y podemos abrir una vez más la herramienta y observaremos cómo es que la herramienta se ha formado de una manera muy sencilla. Cada elemento de estos son los herramientales con los cuales vamos a estar trabajando para la creación de nuestro troquel progresivo. Y listo. Aquí podemos formar igual estaciones de doblado que se forman de la misma manera, tal vez en estos puntos, estaciones de doblado, etc. A continuación vamos a trabajar ahora con lo que se refiere a la colocación de las guías. Estas guías van a ser importantes para la conceptualización de nuestro troquel. Para eso nos vamos a ir aquí a la opción de guías. Aquí en la opción de guías vamos a seleccionar el Stack, vamos a seleccionar White Pillars, pilares, y una vez más vamos a seleccionar un tipo, el Z4310. Una vez que seleccionamos eso, una vez más pasamos a lo que es a la colocación de la estructura. Aquí, por ejemplo, esta estructura, el info plane, nos colocamos aquí arriba, info diameter, etc. Aquí, por ejemplo, vamos a pasar a definir algún tipo de dimensionamientos importantes, refiriéndonos directamente al dimensionamiento que tenemos en la parte izquierda inferior. Va a concordar directamente con la parte superior. Seleccionamos, y una vez que tenemos esta estructura, nos vamos a dar cuenta que se colocan automáticamente los pilares en los 4 elementos. Una vez más que tenemos esta parte, vamos a colocar otro tipo de guía. En este caso vamos a seleccionar ahora el que se refiere al Stack, una vez más, a White Bushes, ¿verdad? Y vamos a observar que vamos a seleccionar el Z4411, siguiendo una vez más con lo que se refiere a nuestra estructura. Voy a seleccionar simplemente el plano, la información del diámetro. Aquí voy a seleccionar una vez más información importante referente a cuál va a ser la conceptualización final de mi elemento. Si nos damos cuenta que lo coloco en los 4 elementos, vamos a seguir trabajando. Vamos a seleccionar otra guía. Aquí esta guía va a ser directamente la cual nos va a dar la posibilidad para, por ejemplo, seleccionar ahora el que se refiere al Slide Bushes. Seleccionamos una vez más el Z4415 y pasamos una vez más a la selección de aquella información, a la selección de los datos con los cuales vamos a estar trabajando. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar ahora una vez más información longitudinal, refiriéndonos a cuál es el diámetro, distancias, etc. Una vez que tengo esa parte colocada, vamos a pasar a la colocación del equipamiento. Este equipamiento se refiere, por ejemplo, a aquellos elementos que van a estar sujetando nuestra placa. Para eso nos vamos a ir a la parte de equipamiento. Aquí en la parte de equipamiento voy a seleccionar tal vez la parte de Stack, Strip Lifters, que van a ser los elementos que nos van a estar sosteniendo los elementos. Y una vez más paso simplemente y nos damos cuenta de la selección, por ejemplo, aquí en este caso en el punto de trabajo. Aquí voy a seleccionar dónde quiero colocar mi elemento de sujeción. Y por último el plano donde voy a estar colocando la estructura, en este caso mi estructura elemental. Aquí una vez que tengo este punto, pues seleccionamos una vez más información geométrica. Y listo. Si nos damos cuenta, acabo de colocar un elemento sujetador. Este elemento sujetador me va a servir, ¿verdad?, para poder sujetar la lámina por completo. Aquí podemos colocar 5, 6, 7, etcétera, n cantidad de sujetadores necesarios para la colocación del troquel. Una vez que tenemos esta parte, vamos a abrir el troquel ya terminado. Podemos seguir trabajando con los sucesivos elementos, sucesivas estrategias, y vamos a observar ya aquí nuestro elemento terminado, donde vamos a poder observar el ejemplo y todos los elementos en particulares, ¿verdad?, que se le agregaron a la parte del troquel. Si nos damos cuenta, aquí se agregaron elementos de doblado, se agregaron lo que son elementos
de estructuras y etcétera. Aquí nos damos cuenta que tenemos una estructura en general. Tenemos aquí colocación de otros elementos, como por ejemplo lo que son tipos resortes para parte de amortiguamiento. Ya por último vamos a abrir lo que es la parte que se refiere al 2D y un reporte de materiales. Estos reportes de materiales son generados automáticamente para poder observar cuál es la distribución de los materiales dentro de nuestro troquel progresivo. Esta información se va a automatizar cada vez que haga un cambio, por ejemplo, el agregado de algún tipo de herramental. Esta información va a estar modificándose dependiendo cuál es la transformación que tengamos dentro de nuestra estructura o dentro de nuestro herramental. Esperemos les haya gustado la presentación. Si tuvieran alguna duda, comentarios, no duden en contactarnos. Mi nombre es Guillermo Ramírez. Que tengan un excelente día. Gracias.